Ah, ya, sí, sí, para que después no se nos... Sí, ya. Ya, vayan tomando asiento. Ya pues, ya pues, ya pues, oiga pues. Ya. Sí, es igual se extrañan. Igual se extrañan, sí. Como que exista, que hablen entre ustedes, igual. No, pero así, para que sepan nomás, la otra sección habían 18. Para que sepan. Habían más que ahora, pero... No, pero está bien, sí. Pero bueno. Ya. De hecho, si se quieren sentar por acá. O sea, si quieren, ¿también ahí o...? Sí. Ah, sí. Ahí sí, ahí sí. Ya. Ya, pues. de- Concéntrese, pues. Ya. Sí, ya, pues. Y mire, mire. Cualquier duda. Ya, mira, ahí, ahí. Sí, sí. Hágame caso. Le va a servir. Ya. Démosle. Ahí, ahí, ahí. No, pues ahí, pues. Ahí, pues. No, pues si la tentación va a ser menor, si todos fuimos alumnos, si todos conversamos. Ya. Ya, primero, los que están en Zoom, ¿se escucha bien? ¿O se escucha despacito? Tengo el micrófono corrido, o sea, necesito que me digan un poquito. ¿Sí? Se escucha bien. Sí, mejor. Ah, ya. Ya, ahí sí. ¿Sí? ¿Se escucha ahora sí, estimados? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Ya, buenísimo. Pues está Maximiliano levantando la mano. Sí, profe, es que quería pedirle algo. Bueno, quiero ser un poco gargante, pero quería pedirle si es que podía subir las clases de la semana pasada. Porfa. Sí, sí. No, sí me lo dijo, perdón. Ya lo mandé para que se suban. Sí, sí, Vale, perdón, no lo profe. había hecho. Ahora sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, no, y le agradezco que me lo diga. Ya, comencemos. Primero, como siempre, ¿en qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las locuras nuevas que se nos están ocurriendo? ¿En qué estamos? ¿Quién me podría decir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? Dígame, Mari. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Y a nivel un poquito más macro, ¿quién me podría decir? Dentro de la materia vimos financiamiento, financiamiento parte uno. ¿Qué es lo que fue financiamiento parte uno? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Leasing? Exactamente, arrendamiento. Pase nomás. Exactamente, financiamiento parte uno fue cuando nosotros aprendimos, estamos viendo todas las formas o las principales, evidentemente que hay muchas más, pero las principales formas de cómo contabilizar las formas de financiamiento que tienen las empresas. ¿Ya? Formas de financiamiento. Nosotros nos dimos cuenta de algo que incluso parecería no tan intuitivo, no tan obvio, de que muchas empresas se financian con contratos de arriendo a largo plazo, que en estricto rigor, ¿por qué comillas se financian? Porque son formas de, en vez de pedir un crédito, se firman contratos de arriendo. Y ahí nosotros vimos de que cómo se contabilizan, qué tiene que pasar para que se contabilice de una manera u de otra. Listo. Arrendamientos, listo. Después nosotros pasamos a la parte número 2. Cuando la empresa necesita liquidez. ¿Ya? Cuando necesita por ABC motivo una cantidad de liquidez y se pide dinero a terceros, que es la materia que recién vimos. Cuando uno le pide dinero a terceros, yo les comenté que está surgiendo de una manera bastante abismal, está cada vez aumentando más la emisión de acciones. O sea, perdón, la emisión de bonos. Esa emisión de bonos, en estricto rigor, uno se salta gran parte de los intermediarios. En estricto rigor, igual hay intermediarios, igual una mesa de dinero, un fondo de inversiones, tiene que hacer la emisión y hacer la colocación del bono. Pero es bastante más económico si es que existe una credibilidad muy alta. Esos son los bonos. ¿Estamos? Ya, bueno, sí, estamos. Entonces, luego que nosotros terminamos esa materia,
Ya lo vimos, hicimos un par de ejercicios. Recuerden que este ramo es una maratona full, donde vamos a tener bastante materia, donde estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, para que ustedes queden muy claritos con la parte contable. Luego, lo que tenemos que partir hoy día es instrumentos financieros, al igual que los bonos, pero en donde los pagos que se prometen son variables. ¿Qué características tenían los bonos con los pagos que se prometen a futuro? ¿Qué características tenían? ¿Sí? ¿Los cupones? ¿Sí? Dígame. Que los eran fijos. Exactamente, muy bien. Los cupones son 100% fijos. Uno incluso, y aprovechamos de poner un poquito de materia de matemática financiera, para que ustedes aprendan a calcular los cupones. Pero en estricto rigor los cupones son fijos. Siempre son fijos. Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos interesaba de los bonos? Que contablemente reflejen qué. Es un activo financiero que con el tiempo podrían variar de valor. Y es el mismo espíritu que cualquier activo de la empresa. Cualquiera. ¿Qué es lo que nos pasaba con cualquier activo? Tenemos que compararlo con su valor razonable. Y hacia allá va, la norma está impulsando para que todos los activos, por una u otra manera, se actualicen en su valor. Lo mismo pasa con los bonos. ¿Y cómo podía variar de valor los bonos? ¿Sí? Dígame. Por la tasa de interés. Exactamente. Porque en el mercado puede que las personas le exijan más o menos rentabilidad a ese instrumento financiero. Esa es la explicación. Es así de práctico. Y si en el mercado la tasa sube o baja, a mí más allá de la mecánica, que la tienen que saber, lo que más me interesa es que la lógica no la pierdan, que la parte intuitiva, por eso yo trato de impulsarlos para allá, aunque no sea tan estratégico en una prueba, yo quiero que ustedes aprendan para la vida. Y eso tiene que ver con que ustedes entiendan la lógica. Mira, si en el mercado la tasa de interés sube o baja, directamente va a afectar al valor de ese activo. Es como cuando yo les decía, tenemos un activo tipo PPE, que en valor el libro valía 1000 y en el mercado valía 1500. ¿Qué había que hacer? Ajustar el valor para que nuestros estados financieros digan la realidad. Y si vale 1000 y en el mercado vale 800, tenemos que ajustarlo. Lo mismo tenemos que hacer acá. Lo mismo. Tenemos que ajustar nuestro activo para que diga la realidad. ¿Dónde está la gran dificultad algebraica? Que los bonos tienen temporalidad y tienen una tasa. Por lo tanto, hay que hacer una tabla de amortización nueva cada vez que el precio cambia. Eso es lo difícil, es complejo, eso algebraicamente no es evidente, no es intuitivamente inmediato. Y de repente le enseñamos a hacer tablas compuestas, tablas con diferencial, con que sube, con otra columna, con muchas cosas, pero intuitivamente lo que hay que hacer es recalcular completamente todo el instrumento de nuevo. Porque ¿cómo se valoriza? Si yo les dijera, calculen el valor de un bono, ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Ya pues, ya pues. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿cómo sé yo? Si les digo, dígame, Mari. El, ¿ya? De sus flujos futuros, perfecto. Y si yo les digo que en el mercado tienen otra tasa, van a tener que hacer el cálculo todo de nuevo. Traer todos los cupones que quedan, pero a una nueva tasa. Y si es que en la tabla de amortización hasta ese periodo valía 650 y con la nueva tasa vale 635, hay que hacer el ajuste. Y desde ahí en adelante la tabla va a cambiar. Esa es la gran dificultad algebraica de bonos. La gran dificultad conceptual es la que yo les he tratado de impulsar todo este tiempo. De decir, si sube la tasa de interés, ¿qué va a pasar? Se está vendiendo sobre la par, bajo la par, más allá del monto exacto. Que eso siempre van a tener un Excel para calcular, siempre van a tener un asistente, siempre van a tener un software para eso. Lo importante es que la intuición, la lógica no la pierdan. ¿Ya? ¿Quedó claro? A nivel macro estamos aprendiendo cómo se contabiliza
cuando la empresa necesita pedir dinero a través de bonos. Listo. Ahora viene esta materia. Vamos a ver otros tipos de instrumentos financieros. ¿Ya? Instrumentos financieros, que es cuando la empresa ya no le pide dinero a terceros, sino que le pide dinero a los accionistas actuales o a futuros accionistas. Eso es lo interesante. Y ahí nosotros nos vamos a meter a entender varias cosas medio raras. Hartas complicaciones. De partida, yo les voy a decir, si un bono se valorizaba, cáchense la pregunta así como de base, que van a quedar al tiro así marcando ocupado. Si uno valoriza un bono trayendo a valor presente los flujos futuros, ¿cómo valoriza una acción? El valor de un bono, ¿qué es lo que era? Valor presente de los cupones, que son conocidos, son fijos y todo. ¿Cómo se les ocurre que podríamos calcular el valor de la acción? ¿Sí? De lo que se espera, al valor presente de lo que se espera en un futuro tenga la... Ya, podría ser, de hecho eso se acerca muchísimo a la realidad, ¿sí? Dígame. Ya, no se preocupe. Exacto. Podría ser, y eso por lo menos ya me va diciendo que ustedes están entendiendo como la intuición, la lógica. El valor de una acción debería ser, o debería ir más o menos, el valor presente de lo que va a generar. Eso es cualquier instrumento financiero, hasta una cuenta por cobrar vale eso. Solo que la cuenta por cobrar nosotros no le aplicamos un interés. Pero eso es una cuenta por cobrar. Si una cuenta por cobrar equivale a que me paguen en el tiempo 10 millones de pesos, eso vale hoy mi cuenta por cobrar. Cualquier activo financiero, es decir, que genera flujos futuros, ¿cuánto vale hoy? El valor presente de sus pagos. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, empecemos a anotar. Nosotros vimos financiamiento parte 1, que eran arrendamientos. Parte 2A, que eran renta fija, que nosotros acá vimos bonos. Y la B, acciones. Dentro de las acciones, nosotros vamos ahí, ya vamos a empezar a interiorizarnos un poquito. Primero, la gran definición, como por ahí habían dicho, por ahí, por allá. Exactamente. Valor presente de lo que es capaz de generar. ¿Y qué genera una acción? Cuando uno es dueño de una acción, ¿qué recibe? Exacto. ¿Ve que se tiene que sentar aquí? Exactamente. ¿Alguien no sabe lo que son los dividendos? Por favor, díganme con toda confianza, como siempre les digo. ¿Alguien no? Los que están en Zoom. ¿Alguien no sabe lo que son los dividendos? ¿Sí? Dígame. Ya, perfecto. Ahí estaba esperando. Los dividendos son así se le llama a la repartija de utilidades de una empresa. Cuando una empresa necesita repartir utilidades, esa transacción de repartirlas hacia los dueños se llama pago de dividendos. Dígame. En el estado de resultados, la última utilidad que sacamos es la que se hace en la dividenda. Exactamente. Ya. De la utilidad después de impuestos Sí. sacamos dividendos. Ya. Exactamente. Muy bien, muy bien. Pago de dividendos. Entonces ahí uno al tiro empieza a cachar, pero mira, ya dividendos. Y esos dividendos, y ahí se va acercando un poquito al tipo de renta que es, ¿son pagos que son exactos, comprometidos, fijos o no? No, exactamente. Son pagos que dependen de la utilidad que va teniendo la empresa. Por lo tanto, esto que está acá es 100% variable. Puede que se repita, dígame. Ya, ahora vamos a llegar. Está muy buena su pregunta. De la utilidad, una parte puede que se reparta
como usted dice, puede ser un porcentaje. Después nosotros vamos a ver que existen acciones preferentes, acciones que algunas no reciben. Después vamos a aprender cómo se valorizan algunas acciones que nunca han repartido dividendos. Vamos a ver también en qué afecta que uno espera que suba el valor solamente, etcétera, etcétera. Por ahora, el único pago futuro que va a generar una acción son los dividendos. Y estos compadres que están acá, no hay ninguna certeza. Por lo tanto, cuando uno compra una acción, uno no tiene certeza de cuántos dividendos vaya a recibir. Incluso así entre nos, les adelanto, generalmente ya no se valorizan de esa manera las acciones. Se valorizan con muchas otras formas, ¿ya? Pero por lo menos el nombre técnico, la forma técnica que se deberían valorizar es así. ¿Por qué? Porque es lo que es capaz de generar. Aquí voy a anotar un paréntesis, un asterisco. Para que lo tengan ahí, lo tengan, por un tema algebraico, se asume que uno compra una acción perpetuamente. Si es que es así, ¿cómo sería el valor presente? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quién lo estaba diciendo? La cuota dividido en En la tasa de en descuento. la tasa. Exactamente, el dividendo dividido la tasa de interés. Por lo tanto, ya nos vamos acercando un poquito a cómo se valoriza. Asume compra perpetua. O sea, el valor presente, que es el valor en el fondo, igual. Dividendo esperado dividido tasa de descuento. Ahí sí. El valor presente es igual a el dividendo esperado, por eso le puse DE. Después, como les digo siempre, vamos a entrar un poquito más en el tema financiero el próximo semestre, pero por ahora, el dividendo esperado dividido la tasa de descuento. ¿Por qué? ¿Qué fórmula es esa? ¿Sí? ¿Cuál? Exactamente, perpetuidad, que es el pago que nosotros teníamos dividido la tasa de interés, eso nos da el valor actual, es el valor actual de los flujos que es capaz de generar. Perfecto. Ahora entremos un poquito más en conceptos para poder entender. ¿Qué pasa cuando no paga dividendo? Profe, disculpe una pregunta. ¿Me Sí, escucha? dígame. Perdón. ¿Podría explicar la fórmula de eso que dice valor presente, que no entiendo bien lo que dice? Ah, sí, es el dividendo esperado, por eso es dividendo entre paréntesis E, ¿Ya? dividido la tasa de descuento. Vale, Es, profe. en estricto rigor, es la fórmula de la perpetuidad. Vale, ¿Ya? profe, gracias. De hecho, ya si me apuran un poco, la fórmula debería ser así, del dividendo en 1 dividido R. Ahí. Pero ya, sigamos avanzando. Luego yo les estaba preguntando de esto. ¿Qué pasa si no paga dividendos? Esta cuestión es extraordinaria. Y ahora vamos a cachar quiénes tienen buena base contable de antes. ¿Cuánto debería valer una acción? Dígame, oiga, ¿cuánto? Según el valor en el ¿Lo mercado. salvó su amigo? Ya, No, dígame. si quiere lo dejo. No, No, para la próxima. sa- Ya, no, dígame. según el valor que está en el mercado la acción. Ya, podría ser una, de hecho, así es como se hace en realidad en la vida real. Pero a nivel más teórico contable, ¿cuánto debería valer una acción? Cáchense la pregunta. ¿Sí? Ah, ¿quién es? Maximiliano, dígame. Supongo que al precio al que la adquirí. Ya, podría ser. Perfecto. Pero voy a un tema más general, dígame. ¿No pagaba impuestos por esto de los dividendos? Lo estamos dejando de lado el tema de los impuestos. Ah, ya. Solo el concepto. Miren lo que les voy a decir. ¿Sí? Ay, sí, pues dígame.
Ah, no, pero no sea cobarde. Ya, Mari, dígame. Dígame. Hace, digamos, como los costos de la puesta en marcha, tal Ya. vez sea algo parecido como... No va por ahí. Ya. Es más general, ¿sí? Ahora sí, ¿ves? Ya. Yo quería preguntar que la pregunta va dirigida hacia las acciones que uno puede como adquirir en la bolsa. por decirlo. No. Ah, buena su pregunta. Es ¿cuánto debería valer la acción dentro de una empresa? Miren lo que les voy a decir. Ya, para que a lo mejor todavía no estoy disparando tan preciso. Si tienen activos, dígame. No sé, es verdad, pero no sería como el total de la utilidad dividido en la cantidad que Va por ahí, pero más general, pero ahí está, ese es el concepto. ¿Sí? Sí, sí, no se preocupen. Sí, dejamos acá, gracias. Ya. Entonces, si nosotros tenemos una empresa que tiene 100.000 de activos, miren lo que les voy a decir. Estado financiero, estado situación financiera, 100.000 de activos, 30.000 pasivos, 30.000 de patrimonio. Y nosotros sabemos que la empresa emitió 1.000 acciones. ¿Cuánto vale cada acción? 70. Muy bien. El valor, dígame. Ya, ahora vamos a llegar. Ahora les voy a explicar cómo es una OPA, ¿ya? Que es una oferta pública de acciones que primero necesariamente tienen que ofertarse a los socios actuales, por ley, porque esto es muy... Profe, ¿Sí? Dígame. que no escuché lo que preguntaron. Ah, ¿sí? ¿Puede repetir? ¿Puede repetir? ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Sí? Ahí está hablando, ¿se escucha? Sí. Hable, Ahora se pues. escucha. ¿Sí? Ah, ya. ¿Qué pasa si es que más de las 1000 acciones se venden a terceros? Sí, se ve. Ah, ya. Cada vez que existe una nueva emisión de acciones, por ley tiene que hacerse una OPA, una oferta pública de acciones, que por ley primero tienen que tener prioridad los accionistas actuales para poder comprarlas. Si alguno no quiere o no puede, y eso pasa pero mucho, no puede, por ejemplo, si se ponen de acuerdo los mayoritarios y dicen vamos a hacer una oferta pública de 10 millones de dólares más, ¿qué es lo que va a pasar con el chico que no tenga liquidez? Dicen, ¿qué pasa si los mayoritarios dicen, ya, vamos a triplicar el patrimonio? Y un compadre que a duras penas había comprado su única acción que tenía en 5 millones de pesos. Y ahora tiene que poner 15 millones de pesos más para recién mantener su porcentaje. Y él dice, ¿sabéis qué? No tengo que poner 15 más. ¿Qué va a pasar? Se va a diluir su porcentaje. Y así es como se diluyen a los minoritarios. Que bueno, ahora cada vez está más normado eso en realidad. No pueden haber cambios tan bruscos, tiene que pasar un mínimo tiempo, etc. Sí, dígame. ¿Los 1000 eran el valor de la acción? Número de acciones. Al número de acciones. Y por eso vale 70. Dígame. Exactamente, pues, cuando la empresa, si es que la junta de accionistas, el directorio decide que necesitan dinero y... Ya pues, que me... Perdón. Entonces, sí, cuando la empresa necesita liquidez y el directorio decide que se va a hacer un aumento de capital, ¿qué es lo que hace? Por preferencia, a los socios actuales se les oferta primero. ¿Para qué? Para que su porcentaje no se vea diluido. En el fondo, si se quiere hacer un aumento de capital de X cantidad de dinero, los primeros que tienen el derecho que se da por ley 30 días para que coloquen el dinero son los socios actuales. Si algún socio no quiere o no puede por liquidez, se oferta públicamente. Y si es que gente de afuera entra y van a tener más personas para repartir la misma torta, la persona que tenía una sola acción antes se ve diluido su porcentaje. ¿Ya? ¿Sí? Dígame. ¿A dónde puse eso? Un cuadrado del medio. Ah, si no paga dividendos. Ah. Por eso yo le decía, ¿qué pasaría si no paga dividendos?
Y ahí yo les estoy diciendo, primero tenemos que interpretar esto muy bien, de que en estricto rigor, si uno dice, oye, esta empresa tiene tanta cantidad de acciones, en tal valor se está transando bursátilmente, y si yo multiplico número de acciones por valor de acción, debería más o menos darme el valor del patrimonio contable. ¿Sí o no? Más o menos. En la práctica no pasa tanto eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no pasa eso? Sí, dígame. Porque se basa mucho en las expectativas que se tienen en la empresa. Exactamente. De hecho, ahí yo creo que dijo una palabra clave, las expectativas. Porque si se asume que el valor de la acción en un periodo más va a ser más grande o va a ser más chico, esas expectativas futuras se traspasan al valor actual. Eso termina pasando. ¿Y por qué pueden existir expectativas de crecimiento o no? Bueno, ahí hay muchas razones. La principal es porque la empresa tenga alguna política de dividendos. Si una empresa no reparte dividendos, implícitamente, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con la utilidad? Exactamente. ¿Y por qué? Sí, dígame. Iba a decir lo mismo que la Mari. Se la está quedando, pero en otras palabras, no es que va y la mete debajo del colchón. Lo que está haciendo es reinvirtiendo para crecer más aceleradamente. Por lo tanto, una empresa que no paga dividendos, se asume que por no pagar dividendos va a tener un crecimiento mayor. Y ahí uno puede tener muchas funciones. Y a eso, cuando las empresas van a tener juntas de accionistas, esto es extraordinario. Bueno, después cuando vean cosas más de renta variable, en algún posgrado que tengan, dígame. Eso de no pagar acciones, ¿cómo funciona también la universidad, ¿no? Sí, ¿Tiene no, la es que diferencia? más que la universidad, cualquier institución que sea fundación, que sin fines de lucro, no reparte utilidades a los dueños, sino que todo por ley tiene que reinvertirse. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos los estados financieros de la empresa, acá de la universidad? ¿Cacharon que caja no le falta? Sí, después tienen un buen colchoncito. Si mal no les ha ido. Sí, dígame. ¿Qué pasaría en el caso de Column, por ejemplo? ¿Qué cosa? Que como es una corporativa, ¿cómo Sí, pues, funciona? es una cooperativa. Cooperativa, perdón. Sí. ¿Es Las similar? utilidades se reparten entre los socios y los socios son una cantidad enorme. No hay un socio controlador, es el mismo estilo. Ah, pero sí reparte Si utilidades. reparte, o ellos mismos pueden decidir no repartir para reinvertir, etcétera, etcétera. Ah, lo que les iba a decir, siempre que hay juntas de accionistas, ¿qué creen que pasaba? De partida, cuando hay juntas de accionistas o directorio, ¿qué decisiones se toman ahí? Si es que van a hacer un aumento de capital, si van a pedir un crédito, si van a aumentar su línea productiva, si van a ir a comprar otras empresas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con los socios? Tienen información privilegiada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ley, ustedes saben que es penado muy penado el tomar decisiones con información privilegiada. Por lo tanto, ahí empiezan algunas normas dependiendo de cada país. Acá en Chile se ha tratado de ser mucho más estricto en este último tiempo porque estaba muy a la deriva de que cuando hay gente que tiene información privilegiada no puede ni comprar ni vender. Es como lo que le pasó a nuestro presidente hace un tiempo atrás, de que tenía ciertas acciones, se compran automáticamente cierto valor, pero él por ser accionista no podía y tuvo una multa gigantesca. Sea o no sea intencional, tiene una multa, dígame. ¿La Junta de Accionistas es parte del directorio? Exactamente. Ah, ya. La Junta de Accionistas define un directorio. Ya. Los accionistas pueden ser 1000 personas y a lo mejor alguien, para tener posibilidad de tener a alguien en el directorio, que eso lo vamos a ver justo después, tiene que tener, no sé, cualquier persona que tenga 150 acciones o más va a tener una persona en el directorio. ¿Ya? Dígame. Exactamente. ¿Y cómo uno puede identificar cuando alguien está jugando información privilegiada? Pucha, es un temazo. Pero ¿por qué me haces esas preguntas? Usted ve que ya está. Sí, no, es verdad, pero en la práctica pasa eso. Es difícil, es un tema muy controlado. Se trata de que no se compre, que no existan compras directas inmediatamente antes, inmediatamente después de las decisiones. De hecho, hay algunas empresas que son símbolo de esto. Por ejemplo, Apple. Apple no entrega por política, no entrega dividendos. Pero cuando son juntas de accionistas para presentar el siguiente producto, ¿cómo lo hace? Sí, dígame. ¿La junta de accionistas, hay alguien como que controla eso o son solo los socios? Son solo los socios, pero cada decisión importante de una empresa que sea abierta,
que transa en bolsa, tiene que entregar un acta que es visada por la SMF. Exacto, cualquier decisión fuera, por ejemplo, quieren cambiar una decisión, está normado qué decisiones son importantes. Cambiar al gerente general, al gerente de administración y finanzas, es una decisión importante. Tiene que salir un escrito público diciendo quién es el nuevo gerente de eso. Está bastante más normado de lo que uno cree, porque si no, esto se prestaría para muchas cosas. ¿Ustedes han escuchado del caso Cascadas? Sí. Bueno, estas cuestiones no estaban tan normadas hace 20 años y pasaban esas cosas. ¿Ya? Estamos tratando de que eso no pase más. Lo más importante éticamente es que eso nunca pase, pero podría llegar a pasar y ustedes tienen la obligación de conocer a lo menos que existe. ¿Ya? ¿Alguien por Zoom tiene alguna duda? ¿No? ¿Sigamos? ¿Sí? Ya. Esto que está acá, que yo le estaba diciendo, en estricto rigor, ustedes tienen que saber y decir, mira, una forma de valorizarla, que nosotros va a ser la principal, es esta, que pague dividendo. Otra forma de valorizar acciones es esta, valor teórico o valor contable. Y otra forma tiene que ver netamente con expectativas, que es a lo que se dedican las personas que trabajan, los analistas financieros de una bolsa, analistas bursátiles, etcétera, en donde dicen, mira, ¿sabes qué? La acción ahora vale 1000, pero no tiene nada que ver con el valor contable ni con el dividendo, sino que vale 1000 porque yo creo que va a valer 1000 por las decisiones que se están tomando. ¿Ya? Esos serían como los tres grandes formas. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque esas nosotros tenemos que conocerlas para compararlas con ¿qué? Sí, por ahí, alguien lo dijo. El valor de mercado. Casi, esto es el valor de mercado. Uno tiene que comparar el valor en libros versus valor razonable. Y el valor razonable son todas las formas que uno puede valorizar una acción en el mercado, como las que recién dijimos. Y la diferencia de esto es lo que nosotros vamos a aprender acá. Contabilizar una acción de una u otra manera porque aumentó o disminuyó. Adivinen cómo son los dos métodos que se llaman para valorizar esto. ¿Sí? Dígame, Mari. Exactamente, el costo y valor razonable, pero acá va a ser bastante más evidente porque en la gran mayoría de las veces es solamente por el valor razonable. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Ya? Dígame. ¿Por qué escribió esa arriba que no? Porque lo que vamos a tener que hacer acá en el curso a nivel contable es siempre comparar el valor en libros con el valor razonable. Sí, de cualquier activo. En este caso puntual es de los activos financieros que son acciones. Sí, dígame. Una pregunta adelantada, pero ¿por qué alguien utilizaría el método del costo? Acá no lo veo porque varía mucho. Sí, entonces... bueno, ahora vamos a aprender de que cuando uno compra acciones, algunas veces, no compra para que varíen, sino que compra para tener control de otra empresa. Por ejemplo, y así eso, si ustedes ven las diapositivas un poquito más adelante, vamos a ver que cuando una empresa compra sobre el 50% de otra, la puede asimilar como una filial. Y ahí no la tengo para especular, la tengo porque es parte de mis activos principales. Ahí sería la única forma que uno puede utilizar el método del costo. Ya, ahora sí, repite. Vamos, que se puede. Aquí hago, ¿qué más? Eso, ya. Ya, renta variable, ya lo que habíamos visto. Ya, entonces, los grandes objetivos de hoy, si se dan cuenta ahora recién estamos empezando las PPT, comprender el concepto de instrumento financiero y por qué las entidades realizan inversiones, ¿listo? ¿Por qué las empresas compran acciones o venden acciones? Ya vimos. ¿Por qué? Porque necesitan liquidez, emiten acciones. ¿Y por qué compran acciones? Para hacer una forma de ahorro, es un activo. Una empresa que tiene exceso de efectivo, por ejemplo, entretener el dinero guardado en la cuenta corriente o debajo del colchón, que no hay mucha diferencia, ¿qué es lo que hacen? Compran bonos que les genera más rentabilidad, compran acciones que generan más rentabilidad, o pueden comprar algún tipo de portafolio, que eso lo vamos a ver en Finanzas 2 al final, en teoría de portafolio. ¿Estamos claros? Ese es el objetivo inicial. 2, identificar los distintos niveles de participación que puede tener una firma. Lo que les decía por allá atrás. Una empresa puede comprar, y esto me voy a adelantar, pero lo pueden tomar nota igual. Si una empresa compra acciones de otra y compra 1, 2, 3 acciones,
pero es menos del 20% del universo total de acciones, lo vamos a contabilizar así. Como inversión, activo financiero. Activo financiero, un activo básico. Si nosotros compramos sobre el 20% de otra empresa, pero menos del 50%, ya no vamos a tener un activo financiero, vamos a tener inversión en asociadas, se llama. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a poder tomar decisiones, vamos a tener cierta capacidad de inferir en las decisiones, pero no vamos a tener el control. Y si una empresa compra sobre el 50%, es inversión en filiales. Ya voy a tirar la talla, es como Pesaña, Peña de Lolenque, una filial de Viña, cosas de la web. Casa Matriz Viña, esas cosas también. ¿Ya? Y luego, nosotros vamos a aprender que esas tres se contabilizan de manera muy distinta. Vamos a contabilizar cuando tiene menos del 20%, vamos a contabilizarlo de cierta manera. Cuando tiene entre 20 y 50 se contabiliza de otra manera. Y cuando tiene sobre el 50% se valoriza de otra manera aún. ¿Ya? Sobre el 50% no lo vamos a ver en este curso. Me parece que salía en la ayudantía. ¿Alguien fue a la ayudantía de ayer, parece? ¿No? ¿Nadie fue? ¿O fue el martes? ¿Pero fueron? ¿Alguien fue? No, ya, ahí. Después cuando pidan que le responda a los correos. Ya, dígame. Profe, es que esto es por la compra de las acciones. Exactamente. Es por el tenedor de la acción, tal cual, tal cual. Y por último, vamos a aprender lo que es el goodwill y el badwill. Dígame. O sea, me desvío un poco, pero si una empresa que es como ahora está pasando, que Tesla compró Bitcoin, ¿eso ¿Sí? también se cuenta como renta variable o cómo uno cuenta eso? Es O que, ya no. es que esa es la magia de las cosas nuevas. Probablemente yo la otra vez vi, bueno, es como súper ñoño, pero me meto a ver las suscripciones de IFRS y quieren sacar una norma pronto de cómo contabilizar los instrumentos financieros que no transan en ningún mercado bursátil, como las Bitcoin. Porque eso es como casi que vender, no sé, por Facebook, y es una cuestión totalmente no transada. No se mueve con los mismos estándares que el resto. Entonces, de partida, las rentabilidades que tienen sí o sí es renta variable. ¿Ya? Eso se entiende. Pero el cómo se debería contabilizar, hay hartas posiciones, vi hartas propuestas que están saliendo. Está bueno, por mientras no tenemos claridad, ese es el tema. Cuando uno entiende lo que es goodwill y badwill, ¿se acuerdan cuando hace un tiempo estábamos en activo intangible? Y les pedimos buscar qué empresa. ¿Pero se acuerdan en ese momento? Ya, ahí apareció esto. No sé si se acuerdan del nombre, pero muchos nos decían, profesor, me metí a estados financieros por el valor razonable, y nos decían que el activo intangible llamado tanto se hacía por el valor razonable. Sí, pero hay una diferencia, y ahora lo están entendiendo. El badwill y el goodwill son activos intangibles, es verdad, pero son activos intangibles que no se generaron en la empresa ni se compraron como activo intangible, sino que fueron un apéndice de otra transacción, que es la que nosotros vamos a ver acá. ¿Por qué? Ya lo voy a dejar hasta ahí para no desordenarme. Sigamos mejor con esto. Ya, bueno, yo siempre también coloco esa imagen y digo, ya, ¿cómo creen ustedes? ¿Ustedes creen que un accionista minoritario que tiene un 1%, que bueno, que igual sería muchísimo, pero que tiene el 0,01% de Cencosud, va a contabilizar de la misma manera a como lo contabilizan las empresas de Horst Polman a través del cual es dueño? Evidentemente que no. Si tener un estado financiero de una empresa chiquitita que tiene 1000 acciones de Cencosud, que es muy poco, esa empresa lo va a contabilizar de una manera. Pero las empresas, porque en el fondo Horst no es dueño como persona natural, es dueño a través de sus filiales,
las empresas que él tiene, la cual es dueño del 65% de Cencosud, no lo contabiliza de la misma manera. ¿Qué era eso? Ya, aquí sí. Dentro de los instrumentos financieros, nosotros ya hemos visto, recapitulando un poquito, son simplemente contratos entre dos partes. Siempre va a haber un emisor y siempre va a haber un tenedor. El emisor es el que comenzó la transacción, puso a la venta algo. Puso a la venta unos flujos futuros, un bono, puso a la venta acciones. Ese compadre es el emisor, ¿ya? En cambio, el tenedor es el que compró ese activo financiero. El tenedor es el que tiene un activo, es el que va a ir a cobrar los cupones, es el que va a ir a cobrar los dividendos por ser dueño de una acción. ¿Queda claro? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de esa PPT? Para que tomen nota. Oiga, pues, tomen nota. Ya anoté. Clave, 2 puntos. Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Se va a perder una parte? No, vaya, no se preocupe, no quiero... Ya. Entonces, dígame, perdón. El emisor ofrece al mercado El activo, su activo. exactamente. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Ahí que está anotando? ¿Está anotando? Clave, ¿ya? El tenedor tiene que ajustar a valor de mercado su activo, no el emisor. El emisor simplemente se obligó a pagar algo, listo. Ese compadre no va a ajustar nada en el mercado. El que ajusta el valor es el que es dueño del activo. ¿Y quién es dueño del activo? El tenedor. ¿No? Vamos por el 7. Dígame. Entonces, la obligación por pagar del emisor no cambia. No, pues, porque es simplemente una obligación que uno tiene. Si usted emite un bono y usted va a pagar cupones fijos, listo. Pero es renta variable. Sí, lo decía por el bono. Por el accionista, en estricto rigor, al ser renta variable, sí, va variando, pero no varía por el valor de mercado, varía por lo que internamente es capaz de generar nomás. ¿Ya? Sí, dígame. Ah, ya, perdón. Sí, Fernanda, dígame. Profe, a mí no me queda muy claro, ahí estoy como con eco. No me queda muy claro la diferencia, como qué es el emisor y qué es el tenedor. Como Ya. el tenedor es el dueño en el fondo no de la acción, no sé. Ya, el dueño del activo es el tenedor, porque el tenedor es el que compró la acción o el que compró flujos futuros. El que compró flujos futuros compró un bono, ¿ya? El que compró una acción está comprando un activo financiero. Y ese compadre, en su estado de situación financiero, tiene un listado de activos y al ser un activo más, tiene que ir revalorizándolo siempre. Siempre tiene que ir revalorizándolo. ¿Ya? Yo creo que ahí se entendió un poquito más. Entonces, como solamente para entender mejor, en el caso que dijo antes, Cencosud sería el emisor y el que compra una acción de Cencosud el tenedor. Exactamente, tal cual. Ah, ya. Sí, Gracias. perfecto, no se preocupe. Maximiliano, dígame, espérame. Profe, que me entra una duda cuando en el emisor dice obligaciones por pagar eventualmente, porque por lo que usted dijo, como el tenedor es el dueño del activo, o sea, él tiene como los derechos, los beneficios y todo eso. Exacto, el emisor es el que hizo una emisión de acciones y en el caso que tenga que pagar algún dividendo, ahí va a pagarla. Ah, se refiere a obligaciones por pagar como a la utilidad retenida. Exacto, Ya. exactamente. Vale, ¿Ya? profe. Sí, no se preocupe. Por acá vienen unas preguntas. ¿No? ¿Sí? Bien. Ah, porque el tenedor es dueño de un activo. Y como cualquier activo, tiene que revalorizarlo a nivel de mercado. ¿Mm?
No va a ser distinto, va a pagar los mismos flujos, pero como el tenedor tiene que traerlo a valor presente a otra tasa, ahí puede cambiar. Registra lo que en el fondo el dividendo que va a pagar, pero que es, él emitió acciones y listo. El otro compadre es dueño de acciones, pero si en el mercado va a variar esas acciones, las tiene que ir reajustando. Ya. Sí, vamos, por allá. Profe, Por allá. que no se escuchó nada de lo que preguntaron. Pero ¿cómo? Ya, bueno, no, me preguntaba de lo mismo en realidad, del emisor y el tenedor. Sí, Ah, pero ya bien, perdón, Maximiliano. Dígame, usted tenía una duda. no se preocupe. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué era? Mi duda era la misma que tuvo Maximiliano Ya. sobre la... Ya, pero estamos claros. Ya, sigamos. Ya, bueno, esto lo vamos a pasar. Esto no tiene mucho. Esto es lo importante. Ya, niveles de participación. Acá nosotros vamos a tener, de acuerdo al nivel de porcentaje de acciones que uno compre, va a acarrear varias consecuencias contables. Primero, uno puede comprar una cantidad que equivalga entre el 0 y el 20% de la otra empresa y lo tiene que contabilizar como un instrumento financiero, lo que hemos visto hasta ahora. Es como casi que una cuenta por cobrar. Eso es todo, para el que está comprando. ¿Ya? Pero, si uno compra más del 20%, pero menos del 50%, tiene que contabilizarlo como inversión en asociada. Pero, y acá tienen que anotar, oiga, pues, no está. Ya. Ahora sí, es que esto es importante porque no está tan acá, que me escúchense. Estos porcentajes son comillas referenciales. ¿Por qué? Porque acá lo que manda, más que el porcentaje, acá manda el poder de inferir en decisiones. Eso es lo que manda. Si uno dice, mira, yo compré 30% de la empresa, pero no me permite hacer absolutamente nada, eso es más relevante. Lo vamos a seguir contabilizando como un instrumento financiero. ¿Ya? Si uno compra un 15% de otra empresa, pero ese 15% me permite a mí poner un director, tomar decisiones sobre hechos fundamentales de la empresa, lo tendría que contabilizar como inversión en asociada. Dígame. Profe, ¿eso tiene que ver mucho según la empresa? Según la empresa, Lo totalmente. porque Por eso le digo para que los una porcentajes son empresa- referenciales. Para una empresa quizás un 15% es mucho menor a quizás en otra empresa. Totalmente. Entonces, acá está muy bien su punto. Por eso acá lo importante, más allá del porcentaje en sí, que sabemos que es, comillas, referencial, es si es que el que compró acciones, el tenedor, ¿cómo lo va a registrar en su contabilidad si no tiene posibilidades de meterse en nada en las tomas de decisiones? Como un activo financiero, instrumento financiero. Si es que puede tener ciertas decisiones, involucrarse en el directorio, pero no tener el control, lo va a clasificar con una cuenta llamada inversión en asociada. ¿Quedó claro? ¿Me van siguiendo? Sí, dígame, Mari. ¿Cómo sería el registro? O sea, en el primero sería por el tenedor una cuenta por cobrar Sí, y en el segundo otra también es cosa. una cuenta por cobrar, Ah, ya, pero se todo- va a llamar de otra manera. Y ahora vamos Ya. a ver además una pequeña diferencia, porque iba a aparecer el goodwill. Ya, súper. Dígame. Que en filial uno tiene el control sobre el otro. Total. Uno toma las decisiones. Hay otra gente que también vota, pero el que toma la decisión es el que tiene más del 50. ¿Estamos? Lo que a veces yo comento, en estos casos les doy los ejemplos, ustedes, me imagino que alguno algo cachará de fútbol. ¿Han escuchado lo que son las sociedades anónimas? ¿Lo han cachado?
ustedes se dan cuenta que la sociedad anónima, los dueños de las sociedades anónimas, tienen ciertos derechos en el directorio. ¿Han cachado esa cuestión? Existe la sociedad anónima y una parte, un 20% lo compra uno, un 30% lo compra otro, un 70%, así puede pasar en distintas partes. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Ahí se da el ejemplo muy marcado de que algunas veces algún socio compra más del 50% y tiene el control. Eso en los grandes clubes no pasa tanto, porque los montos necesarios son muchos. Yo creo que de los clubes más conocidos de Chile, yo creo que en el único que pasa o pasaba era en Azul Azul, que es la sociedad anónima, donde había un gran inversionista y tenía control total. Generalmente, como Blanco y Negro o Cruzado S.p.A., hay muchos inversionistas y es difícil que un solo grupo tenga el control. Ahí generalmente hay varios que tienen inversiones en asociadas. ¿Me van siguiendo el ejemplo? Es un ejemplo un poquito práctico para que vayan viendo de cómo pueden interferir en directorio. De hecho, esas mismas sociedades anónimas siempre venden, yo creo que es más por un tema de imagen que estatus, ¿no? Siempre venden algunas acciones a socios muy minoritarios, así como a hinchas. ¿Te han visto que siempre hay acciones chiquititas que uno puede comprar, o puede comprar ya, hacen paquetes de 10 acciones, 5 acciones, lo pueden hacer? Pero los grandes grupos que tienen controlador tienen, no sé, 100.000 acciones y cosas así. Es solo una forma para que sepan. Dígame, Mari. Pueden dar como beneficio aparte, ¿no? Exactamente. Ya. Aparte que de se tener sienten inversión en la más sociedad que uno pueda tomar decisiones, generalmente, porque ahí en el fondo, en otras palabras, estamos diciendo que pueden poner a un compadre de él en el directorio, además ciertas acciones pueden tener ciertos privilegios, como recibir dividendos anticipados, o recibir dividendos y las otras no. También existen acciones tipo A, tipo B, preferenciales, ordinarias, de ese estilo. Dígame. Cuando uno vende entonces una empresa, lo que viene está como su mayor parte de las acciones, ¿no? Exacto, uno va vendiendo O sea, acciones. Y si, pero en ese caso, no sé, si no es más del 50%, pero es, no sé, porque de repente hay muchos accionistas, no puede pasar que ninguno tenga más del 50%. Sí, pues, ahí se ponen de acuerdo. ¿Usted ha visto lo que pasa en Blanco y Negro? Que hay dos grupos que ninguno tiene el 50%. Y terminan agarrándose de la mecha y hay problemas y uno cede un puesto para allá y uno para acá y ya, eso pasa. Cuando no hay ninguno que tenga el control. Sí, pasa literalmente eso. Ya, una más, me parece que está una diapositiva y quiero explicarles lo del bad will y good will. Ahí, ya. Acá viene, esta última parte es fundamental. ¿Ya? Acá aparecen los tres tipos de compra de acciones que vamos a ver. Cuando uno compra del 0 al 20, el poder que hay, nada. El nombre del activo, instrumento financiero. ¿Y cómo se valoriza? Inicialmente, siempre, por el valor razonable. ¿Estamos claros? Y posteriormente, valor razonable, como lo hemos hecho siempre. ¿Estamos claros? Eso es activo financiero. Segundo, cuando tenemos inversión en asociada, siempre vamos a empezar ahora a tener una cuestión que se llama método de participación, que no lo hemos visto. ¿Qué es lo que es el método de participación? Es medir lo siguiente. Mire, el método de participación es lo siguiente. Sigamos este mismo ejemplo que está en la pizarra. 70.000 valen el patrimonio contablemente. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo lo compro en 80.000? ¿Qué pasa? ¿Esa diferencia qué va a ser? ¿Ya? Porque yo voy a comprar un activo que vale 70.000, pero yo lo voy a comprar a 80. De partida, ¿por qué querría alguien comprar algo más caro que su valor contable? Así, comercialmente hablando. Porque puede ser estratégico,
porque puede generar un valor extra en mí en otras cosas. Eso se le llama goodwill, un activo intangible. Ese es un activo intangible. Cuando Profe. se compra... Sí, dígame. Que está mostrando el PPT, está escribiendo en la pizarra, ¿no? No, sí, algo escribí. Sí. Sí, ya, no he escrito nada más. Ya, vale. Sí, no se preocupe. Está escribiendo. Entonces, en el método de participación hay que tener en cuenta, primero, el valor contable que tiene la empresa, y luego hay que decir, mira, de acuerdo al valor contable, si existe una diferencia, se le va a llamar badwill o goodwill. En este caso puntual sería goodwill. ¿Por qué? Porque estoy pagando más. Entonces, tengan mucho ojo con eso, que algunas veces los alumnos se confunden y dicen, pero si pagué más es como una pérdida. No, si yo pagué más, estoy adquiriendo un activo intangible llamado goodwill, y es un activo intangible que se genera por adquisición y compra de otro activo. Y eso siempre está por, entre comillas, valor razonable. Por eso, cuando ustedes tuvieron que buscar, siempre decían, aquí encontré un adquisible por valor razonable. Sí, pero era porque aparecía como por apéndice de compra de otro. ¿Ya? Ya, sigamos. Un poquito más, sí. Ya, entonces, aquí viene otra cosa. Esto es importante que anoten y yo creo que no mucho más y ya terminamos, para no saturarlos con tanta materia. Inversiones entre 0 y 20% se asume, siempre se asume, ojo con esto, de que es netamente para poder especular en su valor. Ese es el objetivo. Y en realidad es bastante esperable. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos ningún control sobre la otra empresa, no la queremos ni para ejecutar algo, ni para tener voto. La única razón por la que queremos comprar ese activo, esas acciones, son para especular a que en algún momento suban de valor. Por lo tanto, si ese es el objetivo, ¿qué método deberíamos utilizar siempre? ¿Sí? Exactamente, muy bien. Esa es la razón, ese es el espíritu de esto. Por eso nosotros acá estamos viendo. Normalmente son de corto plazo y se adquieren acciones para negociar, pero también se pueden adquirir para mantenerlas. Estas siempre se valorizan a valor razonable. Sigamos. Ya, eso no. Ya. Otro punto, y ahora sí que sí con esto cerramos, es que el instrumento financiero, cada vez que nosotros lo tenemos, puede eventualmente, cuando va entre 20 y 50%, una vez que ya tenemos el instrumento financiero, siempre puede ir contra reservas o contra ORI. ¿Se acuerdan de eso? En este caso, no hay una norma que uno diga, es que siempre que es de cierta manera, se hace de una. Siempre que es de esta otra manera, se hace de otra. No. En este caso puntual, les tienen que decir o se tiene que intuir, se tiene que sacar del enunciado, pero les tienen que dar esa información. Siempre. Puede ser método del valor razonable. Método del valor razonable contra resultados o contra reservas. Cuando yo les decía reservas, ¿a qué cuenta nos referimos? ¿Cómo? Sí, exactamente. La cuenta ORI, que es directamente de patrimonio. ¿Ya? Y, bueno, esto en realidad es bastante evidente ya. Estimados, lo dejamos hasta acá. Espero de verdad que estudien de aquí al martes, porque deberíamos terminar la materia el martes, yo creo. O quizá nos pasemos un poquito para el jueves. Además, tienen la próxima semana, ojo, que tienen control de ejercicios. Llega hasta acá, ¿sí? ¿El control de ejercicio entra hasta acá? Hasta acá. Sí, la materia siguiente, que es flujo efectivo, ya se valoraría solo en la prueba. Eso. Ya pues, estimados, que estén muy bien. Ese profe no estaba viendo. Acuérdese.